Bueno, ya hemos estudiado nuestro texto y yo quisiera en estos próximos 20 minuticos hablarles un poquito de los malos deseos del corazón. Cierto que es algo muy común en nosotros y nosotros solemos tener malos deseos. Y yo quisiera basarme en Santiago capítulo 4 versículos del 1 al 12 para hablarles de eso, de los malos deseos del corazón. Y quisiera tratar tres cositas del corazón. Uno, que esos malos deseos del corazón nos destruyen. Dos, que esos malos deseos del corazón nos hacen enemigos de Dios. Y tres, que los malos deseos del corazón nos hacen juez de los demás. Y voy a terminar con una conclusión y una reflexión de la palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces, estamos en Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 12, y vamos a leer de a 3 versículos. Vamos a comenzar acá por Sandrita. Sométanse a Dios. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieran. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Muy bien. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan su miseria, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. En el 10. Humíllense delante del Señor y Él los enaltecerá. 11 y 12. Hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, te hace juez de ella en vez de obedecerla. Solamente hay uno que ha dado la ley y al mismo tiempo es juez, y es aquel que puede salvar o condenar. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Ok, vamos a orar para pedirle al Señor que nos hable esta noche. Señor, gracias por que el libro de Santiago es un libro maravilloso, y en especial en esta porción, Señor, que desnuda nuestros corazones y queremos escucharte. Y queremos aplicar tu palabra a nuestras vidas y no solamente, como hablábamos ahorita del estudio bíblico, ser un ejercicio académico, sino también mirar nuestro corazón y lo que batalla dentro de nuestro corazón. Por eso te pedimos tu asistencia y que nos ayudes, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, entonces, este es como el bosquejo que yo les traigo para hablarles un poquito de los malos deseos del corazón. Y lo primero es que yo quisiera introducir este texto y es hablarles de que todos tenemos deseos, bien sean deseos buenos o deseos malos. ¿Ustedes tienen deseos? Sí, y han tenido deseos buenos. Y también han tenido bastantes deseos malos, o más o menos. No bastante. Bastante. 50-50. Pero eso es una realidad en la vida de nosotros. Nosotros tenemos deseos buenos y tenemos deseos malos. Y por el texto podemos entender que los deseos malos nos van a llevar a ser enemigos de Dios. Les voy a dar un ejemplo de cómo un deseo bueno se puede convertir en un deseo malo. Por ejemplo, una persona que quiera cantar, ¿cierto? Que tiene el don de Dios y el talento de Dios de tener una muy bonita voz. Entonces esta persona con un corazón hermoso puede decir que voy a cantar para el Señor, pero ese deseo quizás lo empiece a llevar a querer tener fama, a querer llenar estadios, sacar su primer CD, y ha sucedido que las personas con dones y talentos, estando acá conectados con Dios, empiezan a buscar otros medios
para lograr la fama. ¿Y cómo logran eso? Cambiando la letra de las canciones. Entonces, un deseo bueno que era agradar a Dios, lo van a llevar a hacer otras cosas que van a desagradar a Dios. Entonces, nosotros tenemos testimonios X de personas que tienen un buen talento y han empezado con el buen deseo de adorar al Señor o de cantar al Señor, pero la plata, la fama y el ser reconocidos los lleva a producir cosas que no le van a agradar a Dios. Entonces, por ejemplo, letras de canciones que dice, no sé, Despacito o Toda la noche contigo, ¿cierto? Que son letras que nosotros decimos, ves, eso no le agrada a Dios, y este chico como tenía de buena voz y como era de piloso. Pero también podemos hablar de personas que tienen dones dentro de nuestra iglesia y los terminan utilizando más para la vanagloria, para el aplauso, y eso no va a agradar a Dios porque no están haciendo las cosas para glorificar el nombre del Señor. Así que nosotros podemos decir que nuestro corazón se divide entre buenos deseos y malos deseos, y que los malos deseos nos van a llevar a ser enemigos de Dios. Y eso es algo que nosotros tendríamos que tener como temor. Ahora, lo que hace Santiago en su carta es como describirnos 3 pasos de esos malos deseos. Y lo primero que dice Santiago es esto, que sería nuestro primer punto, un deseo que destruye. Y que está en el versículo del 1 al 3, y él comienza con una pregunta. Y si usted nota algo en la estructura del texto, es que Santiago hace varias preguntas. La primera pregunta que hace, la hace en el versículo 1, dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos? ¿De dónde surgen? De Álvaro Uribe, decía la guía. ¿De dónde? De nuestras pasiones y deseos. Proviene de nuestros deseos, y hay una realidad, nuestra condición caída, este corazón caído, siempre va a querer tener el gobierno, siempre. Entonces, déjenme poner un ejemplo bien práctico de esto. El esposo le pide a Dios y le dice, mira Señor, dame una esposa que sea bien sumisa, que sea bien buena ama de casa, que te busque, que atienda bien a los niños. Pero cuando esa esposa es todo lo contrario y el esposo empieza a reaccionar de una manera diferente, a gritar, a tratarla mal, eso es una muestra de que el deseo que le decía al Señor de dame una esposa buena, sumisa, tal, no era un deseo para glorificar a Dios, sino un deseo para él sentirse bien. Entonces ahí es cuando Dios empieza a desnudar el corazón de nosotros, y la mejor forma que lo hace es confrontándonos con nuestra realidad. Entonces la pregunta que hace Santiago es, ¿tú de dónde crees que surgen las guerras? ¿Tú de dónde crees que surgen los conflictos? Y entonces nosotros nos tenemos que preguntar, como estaba en la guía de estudio, la última pelea que tuviste fue provocada ¿por qué? Por tus propios deseos. Y por ejemplo, los que tenemos hijos, queremos que nuestros hijos sean bien juiciosos, que sean bien cumplidos, pero es un deseo, y que a ese deseo se vuelve pecaminoso porque nos lleva a ser controladores, nos lleva a estar a todo el tiempo, ¿y usted por qué no hace esto? Y no lo estamos haciendo para glorificar al Señor. Así que lo primero que dice Santiago es que estos deseos pecaminosos del corazón lo que nos van a llevar es a destruir, y a destruir en un primer nivel las relaciones con los demás. Entonces por eso la pregunta, ¿con quién fue la última pelea que tuviste? ¿Y por qué la tuviste? Otra pregunta que uno se puede hacer en estos 3 pasajes es, ¿qué es lo que estás persiguiendo? Porque a veces lo que uno persigue es eso lo que le causa frustración y lo que nos lleva a pelear con otros. Entonces ahí está la famosa frase, no sé si la han escuchado, que dice, esto lo hago cueste lo que cueste. ¿Sí la han escuchado? Sí. Yo creo que hasta a veces la llegamos a decir, como que a mí no me importa lo que cueste, pero yo lo hago. ¿Por qué? Porque estamos persiguiendo un deseo que nos va a llevar a destruir las relaciones con los demás y a destruirnos a nosotros mismos. Así que eso es lo primero que dice Santiago. Estos deseos pecaminosos del corazón me llevan a destruirme a mí mismo y a destruir a los demás. Entonces por eso usted ve violencia intrafamiliar, por eso usted ve violencia en la calle. De hecho, ¿a quién deja le han robado? A mí. ¿Cierto? Y eso y se siente muy chévere, ¿no? Pero esa persona que te robó tenía un deseo, y es un deseo pecaminoso de hacer mal, de conseguir dinero a costa de los demás. Y nosotros a veces sentimos rabia, y siendo sinceros, a veces decimos, y ojalá le pase, uy, no, que lo coja un carro, no sé. ¿Por qué? Porque sale el deseo pecaminoso de que esa persona me quitó algo que yo valoraba, y lo que hago es generar un conflicto con los demás, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos persiguiendo?
y qué deseos tenemos en nuestro corazón que nos están llevando a pelear con los demás. Lo segundo, me encanta porque Santiago tiene esa estructura del versículo 4 al 10. Santiago está diciendo que estos deseos pecaminosos que me llevan a destruirme a mí mismo y a destruir mi relación con los demás me van a llevar a ser enemigo de Dios. Entonces, ese deseo pecaminoso que hay en mi corazón me va a llevar a ser enemigo de Dios. Y acá Santiago vuelve a hacer otra pregunta, ¿cierto? En los versículos del 4 al 10. Y la pregunta que hace Santiago es: ¿acaso no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Entonces aquí están personas que dicen: incluso no me importa hacer lo que hago, no me importa si a Dios no le agrada, lo que me importa es lograr lo que yo me propuse. Entonces, esto es como una escalerita, te estás destruyendo a ti mismo, estás destruyendo a los demás, pero lo peor de esto es que tú estás destruyendo la relación con Dios. Y me gustaban los ejemplos que ustedes colocaban ahorita en la guía de estudio, que eran los ejemplos que ponían, que a veces quiero hacer mi voluntad, ¿cierto? Seguir mis deseos, y lo que hace es destruir mi voluntad o hacer la voluntad de Dios. Entonces, siempre tenemos que tener eso en cuenta, que para Santiago, él está diciendo, las guerras están surgiendo de acá, de tu corazón, de los deseos que estás persiguiendo. Un primer nivel, vas a destruir toda la relación con los demás, y te tienes que dar cuenta que al perseguir tus deseos pecaminosos, estás destruyendo tu relación con Dios. Entonces, Santiago lo que empieza es a darnos unos consejos muy pastorales, y nos está diciendo: acérquense a Dios, sométanse a Dios. Pero hay algo que tristemente sucede, y yo quiero que usted piense a nivel de iglesia. No olvide, este deseo me lleva a destruirme a mí mismo y mi relación con los demás. Este deseo pecaminoso me lleva a ser enemigo de Dios. Pero ese deseo pecaminoso me lleva a ser juez de los demás. Y déjeme decirle cómo usted llega a ser un juez de los demás. Usted está en la iglesia y digamos, pongamos un ejemplo de un deseo pecaminoso, pongamos el mismo cantante. Entonces ese chico que quiere cantar, que tiene una voz muy bonita, ya se peleó con todos los de alabanza, sencillamente porque no le dejaban cantar despacito en la iglesia, y entonces decían: no, pero es que ustedes son muy bandera. O pongamos el ejemplo de un chico que quiere estar con una chica de la iglesia, y él quiere salir con ella, y quiere estar solo con ella, entonces empieza a entrar en conflicto con sus pastores, y porque le hemos dicho: no es el tiempo. Pero finalmente él no nos hace caso, y daña una relación que es la de la iglesia, y fuera de eso se está volviendo enemigo de Dios, porque ya estando a solas con esa chica está cayendo en un pecado, y quizás sea la fornicación o el adulterio. Entonces se está volviendo enemigo de Dios. Pero lo peor es que, como diría mi mamá, tras de gordo hinchado, esa persona, cuando le preguntan: ¿por qué no volviste a la iglesia?, él no va a decir: no, es que allá me estaban cuidando, y como me estaban cuidando, yo decidí mejor no volver. Él no va a decir eso. Él lo que va a decir es volverse un juez y decir: en esa iglesia donde yo iba, allá no me dejaron hacer lo que yo quería. Entonces, normalmente las personas que luchan con los demás, consigo mismo, se vuelven enemigos de Dios, terminan siendo jueces de los demás. Y esos jueces criticando a los demás. No sé si usted conozca ejemplos así, que usted haya exhortado a algún hermano en el amor de Cristo y le haya dicho: mire, eso no se hace, mire, usted por qué está haciendo esto, la palabra dice esto, y termine juzgándote, diciéndote: pero usted qué me va a criticar a mí, usted qué me va a decir eso, es que es mi vida. Entonces lo que está diciendo Santiago, y le pregunta a esas personas, y es otra pregunta: ¿quién eres tú? O sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Pero finalmente todo este problema parte de un deseo, y es un deseo pecaminoso. No olvide que me lleva a pelear con los demás y a destruirme a mí mismo. Es un deseo pecaminoso que me lleva a ser enemigo de Dios, y es un deseo pecaminoso que me lleva a ser juez de los demás. ¿Y sabe por qué me vuelvo juez de los demás? Porque como es un deseo, cueste lo que cueste, yo lo voy a cumplir. Entonces no me importa destruir mis relaciones, mi relación con Dios, y seguir siendo juez y criticando a los demás. Así que esto es como una estructura que Santiago nos da de los deseos pecaminosos, y yo me pregunto si usted ha visto eso en su vida,
Si usted ha dicho, yo a veces por perseguir un deseo he destruido relaciones. Si por perseguir un deseo o mi orgullo yo he sido enemigo de Dios en muchas ocasiones. Y finalmente, si eso se ha visto en que has tenido crítica hacia los que te han aconsejado, te han guiado, y eso a nivel pastoral nos sucede mucho, que una vez a los que está guiando y aconsejando terminan diciéndole a uno muchas cosas, pero finalmente uno entiende que ese es el problema y son los malos deseos del corazón. Yo escribí una conclusión de esos 12 versículos, y yo puse en estos 12 versículos: siendo conscientes de lo débiles que somos, debemos pensar cuáles son los deseos de nuestro corazón, los cuales nos llevan a sentir envidia, nos llevan a realizar contienda, peleas y a estar lejos de Dios y de la familia en la fe. No olvidemos, las pasiones que luchan en nosotros nos hacen ser enemigos de Dios y convertirnos en jueces de los demás. Y eso sería en esta parte, y a modo de reflexión yo quiero invitarles a pensar en 3 cositas. Y son 3 preguntas que yo quisiera que ustedes se llevaran en su corazón y se hicieran durante la semana o en esta misma noche. La primera es: ¿qué deseos estás persiguiendo? O sea, cuando tú te sientas y dices, yo por qué estoy peleando tanto con esta persona, yo por qué estoy como tan conflictivo aún conmigo, no me entiendo, será este primer punto. ¿Qué estás persiguiendo? Fama, no sé, póngale el nombre que usted quiera, pero ¿qué estás persiguiendo? Lo segundo, estos deseos que estás persiguiendo, ¿te están acercando a Dios o te están alejando? Lo que estás persiguiendo. Entonces, digamos que tú tienes el deseo de ser el mejor trabajador o conseguir mucho dinero, y ese deseo pecaminoso te está llevando a pelear mucho con tu esposa, y finalmente te está llevando a no volver a la iglesia y estás dejando de asistir a reuniones. O sea que ese deseo lo que está haciendo es alejarte de la voluntad de Dios. Pero, tercer pregunta, ¿estos deseos me acercan o me alejan de la familia de la fe? Y yo quisiera preguntarte qué tan conectado estás tú con la iglesia, si estás rindiendo cuentas, si estás dejando que otros te aconsejen, o finalmente estás viendo a la familia de la fe como un obstáculo para lograr tus propósitos y tus deseos. ¿Estamos? Entonces quiero cerrar con una oración. Entonces oremos. Señor, tú eres muy bueno y tú nos permites hacer una reflexión en tu palabra y reconocer, Señor, si estamos teniendo deseos pecaminosos o si estamos teniendo unos deseos que nos acerquen a ti y a tu familia. Así, Padre, que yo te ruego que cada uno de nosotros que batalla y que tiene deseos, siempre los pongamos delante de ti, Señor, y que tú nos muestres si verdaderamente son deseos que buscan la gloria de tu nombre. Pero queremos recibir el consejo de Santiago, queremos acercarnos a ti, queremos humillarnos, queremos, Señor, resistir al enemigo y queremos, Señor, someternos a tu palabra. Y tú tienes una promesa para nosotros, y dices que Satanás huirá de nosotros y que tú te acercarás, Señor, a nuestras vidas y que tú, Señor, nos levantarás, Señor, en victoria. Así, Padre, que yo te agradezco por tu palabra y permítenos reflexionar, Señor, en estos 3 puntos. Permítenos mirar cómo está nuestro corazón en cuanto a las relaciones con los demás y con nosotros mismos. Mirar cómo está nuestra relación contigo, Señor, y mirar, Señor, si nuestros labios se han llenado de quejas, Señor, y comentarios negativos hacia los demás. Pero gracias, Señor, porque tú una vez más en medio de tu misericordia nos hablas, nos ministras y estás con nosotros, Padre. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros.